como había esperado, vuelves. Cuando te creí olvidado, siempre vuelves, vuelves siempre. Castilla-La Mancha. Si vienes, vuelves. El río Tajo acaba de nacer. Fluye tranquilo y cristalino, creciendo con los arroyos que le van alimentando. Generoso, el Tajo se deja embalsar en entrepeñas para compartir y disfrutar con humanos, huertas y animales. De forma natural, estas aguas viajarían hacia el Atlántico. Pero en el embalse de Bolarque, al Tajo se le divide. Parte de sus aguas son desviadas para emprender un largo viaje hacia el este, al levante español, a las provincias de Alicante, Murcia y Almería. Estas aguas desviadas no solo dividen al Tajo en dos, sino también a la sociedad. Muchos aseguran que el trasvase abastece a más de 2,5 millones de personas en Murcia, Alicante y Almería. 45 millones de árboles dependen de él, convirtiendo zonas áridas en pulmones vegetales. Con sus aguas, el sureste español se ha convertido en la huerta de Europa, aportando más de 2 millones de euros al Producto Interior Bruto Nacional y generando 300.000 puestos de trabajo entre el sector agrícola y turístico. Sin embargo, para muchos otros el trasvase Tajo-Segura ha hundido la economía de los pueblos de la cabecera del Tajo, convirtiendo la zona en una de las más despobladas de España. El desvío del agua impide respetar el caudal ecológico del río, matando su ecosistema. Crea desigualdades sociales entre regiones, generando riqueza en unas a costa de la pobreza de otras. Después de 50 años, esta faraónica infraestructura, cuyo coste podría llegar a los miles de millones de euros, aún no está amortizada, y su mantenimiento supone un gran desembolso para el Estado. Ante estas visiones tan dispares, la guerra del agua parece inevitable. Pero ¿y si no fuera necesario seguir desviando las aguas del Tajo trasvase tras trasvase? Me parece que es políticamente una irresponsabilidad que Murcia tenga un proveedor de agua que está a 300 kilómetros, porque estratégicamente, geopolíticamente no es lo más lógico, y lo estamos viendo. Todos los años hay tensiones, todos los años hay problemas, los regantes no duermen tranquilos, vendrá agua, no vendrá agua. La solución es la autosuficiencia hídrica. Francisco Turrión fue expedientado en noviembre de 2017 por realizar un estudio para Greenpeace titulado La trama del agua en la cuenca del Segura 10 años después. El tema del déficit hídrico del que se habla en la cuenca del Segura pues es un artificio contable, ¿no? Es un error numérico que en mi opinión se estableció pues para poder justificar el trasvase Tajo-Segura y otros nuevos trasvases. Es decir, cuando en la cuenca del Segura se hacen los números de lo que llueve y lo que se evapotranspira, lo que se denomina recursos naturales, más el agua desalada, y eso se compara con las demandas, vemos que la cuenca del Segura no solo no es deficitaria, sino que tiene un superávit de 200 hectómetros cúbicos anuales, y todo ello sin contar con las aguas del trasvase. Lo que ha pasado es que en esos cálculos se ha omitido el factor agua subterránea, el flujo subterráneo que va al mar. Recientes investigaciones de la Universidad Autónoma de Barcelona, mediante isótopos de radio, han determinado que ese flujo subterráneo de agua que va al Mediterráneo puede ser hasta 15 veces superior al flujo fluvial, que por cada río Segura o cada río Júcar puede haber hasta 15 ríos Júcar y 15 ríos Segura que se van al mar. Eso lo decían los redactores del anteproyecto del trasvase Tajo-Segura en el año 67. Eso lo decía el Instituto Geológico y Minero de España después, en los años 70, donde hablaba de un trasvase hidrogeológico de la mitad norte de la cuenca del Segura hacia el Mediterráneo. Hay un flujo importante de agua subterránea que no se ha considerado en el balance, pero ese agua es recurso natural y por tanto hay que incluirlo. Cuando lo incluimos nos damos cuenta que la cuenca del Segura no es deficitaria.
Francisco Turrión ha dirigido 80 sondeos y 80 pozos en la cuenca del Segura, lo que le convierte en uno de los pocos hidrogeólogos de España que conoce a fondo esta materia. Nos habla sobre sus descubrimientos cuando trabajó en la batería estratégica de pozos de sequía, que aparecen en publicaciones científicas. La batería estratégica de pozos de sequía se plantea justo cuando el gobierno de Zapatero deroga el trasvase del Ebro. Aquí había una tensión muy grande, había una sequía, la sequía 2005-2009, no había alternativas, las desaladoras no estaban construidas y a mí se me propone en un momento determinado si yo dirigiría la perforación de pozos para ver las potencialidades de agua y suplir el riego de las acequias de aquí de la Huerta de Murcia. Cuando yo vi que haces un pozo de 400 metros de profundidad, atraviesas unas margas, tocas una caliza y el agua sube y sale sola a la calle y es agua de beber, cuando tú pones esos pozos y ves sacar 100 litros por segundo de agua cristalina en los pozos de la zona de Llín o aquí en Murcia y tomas niveles constantemente durante 10 años y ves que no solo el acuífero no se vacía, sino que incluso algún pozo se hace surgente, cuando recapitulas aquella información del Instituto Geológico y Minero, como el Estudio Hidrogeológico Cazorla-Ginjecla o Alto Júcar, Alto Segura, que ha sido sacado de la planificación, no se tiene en cuenta con esos estudios, dije, aquí puede ser que todo lo que me han contado hasta ahora no sea cierto. En 2005, la ministra Narbona inaugura el primer pozo. A los 3 años, la cuenca del Segura acumula 80 pozos en los municipios de Murcia, Orihuela, Ellín, Lorca y Puerto Lumbreras. Toda esa batería, junto con los pozos de sequía del sinclinal de Calasparra, que ya estaba hecho 10 años antes, fueron capaces de movilizar en el entorno 135 hectómetros cúbicos año. Todo eso funcionó estupendamente hasta 2009, no hubo manifestaciones, nadie se fue a Madrid a pedir el trasvase del Ebro, ni que el Tajo mandara más agua. Pero nos preguntamos si la opinión pública llegó a conocer la existencia de estos pozos. Un día mi jefe, en aquel tiempo Manuel Aldeguer, me dice, vienen de Telecinco a hacer un programa y quiero que les enseñes todos estos pozos funcionando para que la opinión pública vea que esté tranquila, ¿no? Que en Murcia, aunque haya sequía, los embalses de Entrepeñas y Buendía estén medio vacíos y de la cabecera del Segura también, pues que aquí hay agua y se vea, ¿no? Incluso había unos pozos al lado del propio río Segura, Malecón, donde la gente haciendo footing en el entorno urbano de la ciudad veía un chorro de 140 litros por segundo de agua cristalina y la gente se lavaba la cara y muchos inmigrantes se bañaban en ese agua. Y estuvimos una mañana con una productora de Telecinco explicando todos los pozos, poniéndolos en marcha. Y cuando pasaron 15 días, un mes, me llamó la periodista para otra cosa y le digo, oye, ¿cuándo vais a publicar esto? No, dice, es que en mi cadena han dicho que esto, en fin, le han dicho de Murcia, el del gobierno regional, que no sería bueno que esto se supiera, que esto no es eso y no se va a publicar. Bueno, pues todos esos pozos funcionando, nadie los ha visto funcionando porque no hay interés que se vea. Pero es más, si entramos en la página web de la Confederación, no verá ningún pozo echando agua. Y son 60 pozos que costaron 50 millones de euros, que todos los años también cuesta un montón de dinero ponerse en marcha y que no los enseñan. ¿Por qué no enseñan nuestra propia agua? Porque el día que los murcianos vean su propia agua, les va a dar igual el Tajo. Van a exigir la suya. Nos interesamos por saber si en el subsuelo de Murcia capital también hay agua. En la ciudad de Murcia hay unos 200 edificios que de forma constante y continua, sobre todo los que tienen 2 sótanos, tienen que estar achicando agua del subsuelo y lanzándola, mandándola a la red de alcantarillado para que los coches no se inunden. Si en Murcia se fuera la luz durante 24 horas, 48 horas, muchos coches de los segundos sótanos y terceros sótanos acabarían con el agua hasta las cristales. Un agua que no solo los vecinos tienen que pagar la luz eléctrica de impulsar ese agua y sacarla del sótano, sino que el Ayuntamiento de Murcia, gestionado por una empresa del grupo Suez, les cobra un peaje por llevar ese agua a la red de alcantarillado y depurarla en la depuradora de Rincón del Gallo. ¿Por qué llevamos agua limpia a depurar a la depuradora de Rincón del Gallo? ¿Por qué los regantes de Murcia no pueden utilizar ese agua para regar? Porque el plan hidrológico dice que la cuenca del Segura, al ser deficitaria, no se pueden dar concesiones. Es decir, te deshaces del agua, la tienes que tirar al alcantarillado, pero no puedes usarla.
Nuestros embalses han alcanzado niveles de sequía insólitos en los últimos... Hemos vivido el peor año hidrológico del último lustro. Y no cae ni una gota de agua. ¿Cuándo va a llover? Es que no hay agua. A diario escuchamos en los informativos cómo se encuentran las reservas de agua de nuestra provincia o región. Pero quizás esta información está sesgada. Hay una cosa curiosa. Si nosotros estuviéramos ahora mismo en Mallorca y pusiéramos la radio, la noticia que oímos es: la situación hídrica está al 70%. La continuación de la noticia es: los acuíferos de Mallorca han experimentado un descenso o un ascenso y el agua se ha situado al 70%. Cuando esa misma noticia cogemos un avión y nos vamos a Madrid o a Toledo o a Murcia y ponemos la misma radio, la noticia que vemos es: la situación de los pantanos está al 70%. En las Islas Baleares, recursos hídricos son acuíferos. En la península, recursos hídricos son pantanos. Si eso no es un fraude en la información, que venga Dios y lo vea. La información en la península tendría que ser las dos. La situación hídrica de los pantanos se encuentra al 70% y los embalses subterráneos al 80% o al 90%. La pregunta que surge inmediatamente es por qué en las Baleares se tienen en cuenta los acuíferos cuando se habla de reservas hídricas y en la península se esconde ese agua. Pues quizá porque las Islas Baleares no van a hacer nunca trasvases y no tienen por qué esconderle el agua a la opinión pública. ¿Por qué en la península ibérica nos esconden el agua que no vemos, el agua subterránea? Porque en mi opinión hay varios intereses. Está el lobby del hormigón, que lo que pretende es convencernos de que hay que hacer más presas, más trasvases, más canales y más desaladoras porque no hay agua suficiente. Luego hay un segundo interés, el interés de las empresas agroexportadoras y los aguatenientes, ¿no? Ellos quieren que el reparto del agua que está hecho seguir así y que el gobierno no oferte más agua a los pequeños y medianos regantes para que no se crean nuevas empresas de exportación de productos hortofrutícolas. Y tercero es el negocio del agua privatizada, el agua urbana, donde empresas privadas, semipúblicas, están gestionando el agua de abastecimiento y también les interesa hacernos creer que hay muy poca agua, que no hay agua suficiente, para así cuando nos suban el recibo todos los años, un 8%, un 10%, no protestemos porque pensemos que no tenemos agua suficiente. Año tras año, la Asociación de Pueblos Ribereños de Entrepeñas y Buendía, asociaciones ecologistas y organizaciones en defensa del Tajo denuncian que el agua sustenta varios negocios en la cuenca del Segura. Uno de ellos, la ampliación constante de regadíos ilegales. Queremos saber qué tal cae en Murcia la palabra auditoría. La palabra auditoría no gusta y creo que es fundamental. La exministra Narbona, cuando estuvo hace un par de meses aquí en Murcia en una jornada de agua de Torre Pacheco, habló de que había que hacer una auditoría. Es lógico. Los ciudadanos tienen que saber por qué ellos no han podido ampliar regadíos y otros sí. Igual que ahora se ha publicado la lista de morosos, tendremos que saber cuáles son las 50 firmas, empresas o particulares, los que se han beneficiado de esas 60.000 nuevas hectáreas de regadío que no tienen amparo legal y que el propio Plan Hidrológico del Segura reconoce que son 68.000 hectáreas que no están inscritas, que no están registradas. Desde muchos sectores se pide que se levanten inmediatamente esas miles de hectáreas ilegales. Pero Turrión nos sorprende ofreciendo otra visión y soluciones diferentes. ¿Vamos a levantar los regadíos? ¿Se han levantado alguna vez? Si en 50 años no se ha quitado ni una mata, vienes con las mismas herramientas que has tenido 50 años y vienes tú a quitar 60.000 hectáreas de regadíos ilegales. En mi opinión, también esos regadíos pueden ser satisfechos con la propia agua de la cuenca del Segura. ¿Qué es lo que tenemos que hacer de aquí en adelante? Tenemos que introducir en el Código Penal el delito contra los recursos hídricos. Tenemos que considerar que un nuevo regadío es como una plantación de opio. Tiene que entrar el Seprona por mandato judicial y quemarlo, hasta que la ciudadanía no vea que si tú haces una cosa de esas, te la van a levantar el invernadero, la plantación, y aparte de las multas, sanciones, etcétera, y puedes acabar en la cárcel, no pararemos los regadíos ilegales. Pero también tenemos que arbitrar medidas para que el desarrollo rural del interior de la cuenca, donde a toda esa gente no se les ha permitido ni siquiera echar un chorrito de agua a un almendro de secano para que no se pierda, hay que permitir regadíos sociales, regadíos sostenibles, regadíos de bajo consumo, regadíos donde para regar una viña son 1.500 metros cúbicos por hectárea y puede beneficiarse mucha gente, ya no solo del Segura, sino del Guadiana e incluso del Tajo.
Si seguimos indagando en los turbios negocios del agua en la cuenca del Segura, leemos que a finales del 2017 la Fiscalía imputó a 7 cargos de la Consejería de Agricultura de Murcia, incluido el exconsejero de Agricultura, a 24 agricultores y empresas agrícolas y a 6 miembros de la Confederación Hidrográfica del Segura por la contaminación del Mar Menor. En abril de 2018, se imputan a altos cargos del gobierno regional por el pelotazo de 600 millones de euros con la desaladora de Escombreras en Cartagena. El caso Pokémon, que estaba en Galicia y otros puntos, opera también en Murcia. Y tenemos pendiente de auditorías los peajes, la intranet del agua, la ampliación de riegos ilegales y conocer si el trasvase ha servido para construir campos de golf y urbanizaciones turísticas. Ante tantos casos de corrupción, resulta difícil creer que el agua del trasvase se esté utilizando únicamente para cubrir primeras necesidades. Yo quiero mandar un mensaje a los usuarios y a los ciudadanos de Entrepeñas y Buendía y del Tajo. Creo que hay que enfocar no en el hecho de que en Murcia se esté utilizando ilegalmente el agua del Tajo, sino convencer a los murcianos de que tienen agua suficiente sin tener el Tajo, de que tanto Castilla-La Mancha, tanto los ciudadanos de Entrepeñas y Buendía y los ciudadanos del Tajo tienen que unirse con los de la cuenca del Segura, a los que se les dice que no tienen agua, para demandar transparencia, para demandar datos, información, para que vean que podemos satisfacer las demandas existentes con el agua que tiene la cuenca del Segura sin trasvase. Turrión reconduce las aguas a su cauce apartándonos de guerras y reproches, planteándonos que es factible y cercano el final del trasvase. Pero ¿en cuánto tiempo y con qué cantidades se sustituiría? La tesis que plantea el informe de Greenpeace, haciendo más pozos y haciendo un uso sostenible de ese agua subterránea y de ese flujo subterráneo que acaba yéndose al mar, utilizando recursos renovables, no reservas, recursos renovables anuales, 200 hectómetros, y utilizando 200 hectómetros de agua desalada, que mezclada ambas el precio-coste del metro cúbico bajaría bastante, en 3 años podíamos perfectamente, la cuenca del Segura, desengancharse del trasvase Tajo Segura y de cualquier otro. Se deja la infraestructura para que nadie se ponga nervioso por si pasara una desgracia en los siguientes 10 años, pero llegaríamos a un momento que ya no es necesario que estemos manteniendo esta infraestructura con dietros españoles. Las conclusiones de Turrión chocan con los intereses de muchos sectores. Pero las evidencias científicas muestran claramente cuál debería ser el camino a seguir por nuestros gobernantes. El trasvase lleva funcionando desde 1979. 40 años secuestrando aguas al Tajo. 40 años secuestrando las aguas del Segura. Ha llegado el momento de abrir los ojos y cerrar la guerra del agua.